¿Se imaginan ustedes el mar Mediterráneo prácticamente seco? ¿Se imaginan ustedes que pudiera recuperar después todo su caudal? Y en tan solo 2 años, gracias a una extraordinaria incisión en el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues eso es lo que un grupo de científicos españoles y franceses asegura que ocurrió hace casi 6 millones de años, en un estudio que ha sido publicado en la reconocida revista científica Nature. Hace casi 6 millones de años, el Mediterráneo estaba prácticamente seco. Causas: pocas precipitaciones y alta evaporación de un mar que entonces estaba aislado del Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, y en tan solo 2 años, una serie de incisiones en el propio estrecho provocaron una inundación equivalente al caudal del río Amazonas multiplicado por 1000. Esta es una de las conclusiones de un estudio que ha dirigido este científico y que ha sido publicado por la prestigiosa revista Nature. Se produjo, por lo tanto, un fenómeno de retroalimentación entre el tamaño de esa boca, que iba creciendo debido a la erosión, y la cantidad de flujo de agua que podía entrar en el Mediterráneo. Según este físico, su tesis se puede comprobar en las huellas que dejó la erosión del agua sobre el estrecho. El caudal que recibió el Mediterráneo, que descarta que procediera de ríos como el Ródano, es otra de las bases que justifican este sorprendente estudio. Queridos amigos, quiero transmitirles una muy calurosa bienvenida a nuestro canal de YouTube Organismo Internacional de Naciones Aliadas. Hoy vamos a tratar un asunto muy polémico, pero a la vez interesante, de una magnitud muy compleja que requiere un estudio profundo, un análisis muy objetivo. Y como ustedes ya ven por el título de este vídeo, nos referimos a las leyendas antiguas que desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy se han transmitido de generación tras generación y que se refieren a un diluvio cataclísmico, al diluvio universal. Muchos, cuando escuchan este asunto, piensan automáticamente de que eso es una leyenda, que está basado en mitos y que no tiene absolutamente nada de cierto. Que el diluvio universal, que una inundación cataclísmica que casi acaba con la raza humana, es sencillamente un relato producto de las mentes fantasiosas de hombres primitivos. Pero el punto está en que, más allá de lo que la comunidad científica afirme o contradiga sobre estos relatos, más allá de lo que esté socialmente aceptado, más allá de lo que nuestros prejuicios o nuestras simpatías puedan hacernos creer que este relato puede ser cierto o falso, la cuestión es ver si existen al día de hoy pruebas tangibles de que realmente haya existido un diluvio universal. La comunidad científica, al día de hoy, prácticamente ha rechazado toda posibilidad de existencia de un diluvio. Pero cuando a lo largo de los últimos tiempos los científicos han ido analizando diversos estratos rocosos, hallazgos arqueológicos, estudios geográficos a nivel continental en distintas partes del planeta, han ido dando pistas, tal vez sin que se den cuenta, que pueden señalar a un pasado donde realmente existió un diluvio. Pero para no caer en el misticismo, para no caer en el dogmatismo, vamos a ir analizando estos asuntos con mucha pausa y de forma muy detenida. Para empezar, debemos de recordar de que numerosas culturas de la antigüedad, de pueblos originarios, tienen su propio relato de un diluvio. Y esto es muy interesante de recordarlo, porque culturas tan distantes como las que existían en el continente americano, como las que existen en África, en el continente asiático o en Europa, que distintos pueblos del planeta conserven con diferentes formas, con diferentes tipos de relatos, pero que la esencia de la narración sea un diluvio, una inundación cataclísmica, es muy llamativo,
culturas que por siglos han estado separadas entre sí, que apenas han tenido comunicación entre ellas, que lejos de la era de modernidad, de las comunicaciones instantáneas en las cuales hoy vivimos, hace miles de años atrás no existían esas mismas facilidades. Claro, está comprobado de que las culturas antiguas entre ellas se relacionaban, pero las comunicaciones solían ser lentas, podían tardar muchos años, y el conocimiento que tenía la humanidad sobre la propia morfología de la Tierra a nivel planetario no es como lo tenemos hoy. De hecho, no es hasta el siglo XV que los europeos, como grupo, llegan a comprender la existencia del continente americano, aunque individualmente, siglos antes, ya había habido algunos europeos que habían constatado el descubrimiento de América, como en el caso de algunos vikingos exploradores del siglo IX, siglo X de nuestra era. Por ese ejemplo podemos comprender de que en los tiempos más antiguos de la humanidad no todos los pueblos tenían una comunicación asidua entre sí. Y eso, demostrando de que cada uno de estos pueblos tenía su propio relato del diluvio, es algo muy curioso y que debemos de tomar en cuenta. Porque ¿cómo es posible de que todos ellos compartan un relato a su manera del diluvio sin que entre ellos se hayan comunicado? La única explicación lógica que cabría es que ese relato lo han recibido por enseñanza oral de sus ancestros. Generación tras generación se ha transmitido ese relato a su manera, a su forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Existió un diluvio en el pasado. Entonces, este tipo de detalles son interesantes de analizar, porque todos los pueblos del planeta comparten un relato del diluvio. Entonces, pueblos que han estado tan alejados durante tantos miles de años, que no es sino hasta en estos últimos siglos que la humanidad está relacionándose entre ella a nivel planetario como nunca antes había pasado en la antigüedad, eso es algo para meditar. Y el hecho de que cada una de ellas haya compartido su propio relato del diluvio nos hace pensar de que realmente debió de haber algo. Porque vamos a, por ejemplo, hacer un breve vistazo a los pueblos de la antigüedad que nos dan su propio relato del diluvio. Por ejemplo, en Australia, los pueblos Kurnais tienen su propio relato del diluvio. En la antigua Mesopotamia tenemos el relato de Beroso y la epopeya de Gilgamesh, todos relatos mitológicos, pero comparten una base común, que es el diluvio. En Bolivia, los chiriguanos. En las islas Borneo, los Dayak marítimos. En Birmania, los chimpos. En Canadá están los montañés y los cree. En China, los lolos. En Cuba hay nativos originarios que tienen su propio relato del diluvio. En África Oriental, los masáis también comparten un relato del diluvio. En Egipto, este relato está reflejado en el Libro de los Muertos, un papiro antiguo de contenido religioso. En las islas Fiji de la Polinesia también tienen un relato del diluvio en la tradición de Walabu Lebu. En la Polinesia francesa también los Rayatea. En Grecia el relato de Luciano. En la Guayana, pueblos originarios como los Macusis tienen su propio relato del diluvio. En Islandia los Edas también tienen su relato del diluvio. En la India vemos tres grupos principales que tienen los pueblos originarios de las islas Andamán, los Bhil y los Kamar. También tienen su propio relato del diluvio. En Irán, los Zendavestas. En Italia, la poesía de Ovidio, que también recoge un relato del diluvio. En México, los huicholes también tienen su propio relato. Incluso el códice de Chimalpopoca también contiene una especie de relato sobre un diluvio. En Nueva Zelanda, los maoríes también tienen su relato del diluvio. En Perú, los indios de Huarochirí también poseen su propio relato. En Vanuatu, los melanesios también. En las tribus originarias de Estados Unidos, especialmente en Alaska, los Colushos y los Tlingits
también tienen su propio relato. Y así podríamos citar una infinidad de pueblos muy distantes entre sí, cada pueblo de un continente diferente, y durante miles de años han tenido su propio relato del diluvio. Esto ya es para meditar. No lo dice solamente algunas fuentes afines a este relato. Por ejemplo, la Wikipedia, que suele ser muy imparcial, contiene también ejemplos al respecto. En China, en Grecia, en América, existen relatos del diluvio. El pueblo mapuche, que es de Chile, también. En fin, si vemos, hay bastantes relatos de la antigüedad que tienen un contenido referente al diluvio. Ahora, después de haber visto esto, la pregunta que cabe es, ¿cómo es que todos estos pueblos de la antigüedad tienen este relato en común? ¿De dónde sale este relato? Cuando pueblos tan distantes entre sí tienen un mismo relato con distintas formas, pero la esencia sigue siendo una inundación cataclísmica, es porque debió de haber algo, debió de suceder algo en el pasado. Con esto no significa que estemos diciendo que lo que dice la Biblia, y hablo de la Biblia porque estamos en la cultura judeocristiana a la cual pertenecemos la mayoría de los países occidentales, precisamente tiene su propio relato del diluvio, de Noé, del arca, de la inundación que ahogó a casi toda la humanidad, etcétera, etcétera. Pero estos relatos, tanto el bíblico como el de las culturas antiguas, todos tienen algo en común. Existió una inundación cataclísmica en el pasado. La pregunta es, como decíamos al principio de este vídeo, es si existe algo en el pasado que realmente corrobore esto. Hoy vivimos en el Cenozoico, en el periodo cuaternario. Yo quiero llegar específicamente a la época del Neógeno, que es la que está antes del cuaternario. Nosotros estamos viviendo en el cuaternario, en esta era geológica del cuaternario, que empezó hace 2,5 millones de años atrás aproximadamente, y yo quiero situarme en el Neógeno. En el Neógeno es cuando se supone que están los primeros homínidos, según dicen los científicos, es decir, los primeros seres que podrían ser antecesores del Homo sapiens sapiens, es decir, del hombre moderno. La evolución humana, tal y como está relatada por la comunidad científica, es muy amplia, muy larga, tiene infinidad de ramificaciones y se hunde en los tiempos más antiguos de la Tierra, específicamente en el Neógeno. Se supone que, si mal no recuerdo, los homínidos más parecidos al Homo sapiens más antiguos que hay datan de entre 5 a 7 millones de años hacia atrás. O sea, nos situamos en el Neógeno, que parte desde 23 millones de años hacia el día de hoy. Entonces, prácticamente los mismos científicos reconocen que la humanidad se origina en el Neógeno. Si nosotros miramos en el Neógeno, insisto, un periodo que está dentro de la era cenozoica, que es a su vez una era que es la tercera y última de este eón en el que vivimos, el fanerozoico, pues si miramos en el Neógeno, vemos algo muy interesante. El Neógeno se divide en dos épocas, el Mioceno y el Plioceno. Estas épocas, bueno, para los que somos muy curiosos para el tema de los animales que existieron en estos tiempos, como el tigre de dientes de sable, el rinoceronte lanudo, el mamut, este tipo de especies que ya no existen, que vivieron en estas épocas del Plioceno, no recuerdo exactamente si en el Plioceno o Mioceno, pero todo tiene que ver en esta época del Neógeno. Estos animales, hay comprobaciones arqueológicas que así lo demuestran, que el ser humano convivió con estos animales que ya están extinguidos al día de hoy. Pero es curioso de que en el Neógeno, dentro de las dos épocas que existen, la primera es el Mioceno y la segunda el Plioceno, dentro del Mioceno existe una edad que es la última, que se llama el Mesiniense. Bueno, esta época del Mioceno tiene 6 épocas, pero la última es el Mesiniense.
¿Y por qué yo hablo del Mesiniense? ¿Por qué estoy haciendo todo este relato de las épocas geológicas? Porque en el Mesiniense es cuando, según mis conclusiones, sucedió el diluvio universal. Porque en el Mesiniense ocurrió lo que los científicos denominan la crisis del Mesiniense. La crisis del Mesiniense es lo que se le conoce como la inundación repentina y cataclísmica del mar Mediterráneo. Es decir, que según los científicos, el mar Mediterráneo ha tenido épocas en las que ha sido un mar tal y como lo conocemos ahora, totalmente inundado de agua, pero ha habido otras épocas en las que ese mar ha estado totalmente seco. El Mediterráneo se ha secado muchas veces, pero en la época en la que más tiempo estuvo seco y después se inundó de forma repentina y cataclísmica fue en el Mesiniense. Y esto es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque el Mesiniense es una época en la que ya existían homínidos más antiguos. Lo que está bastante claro es de que el ser humano probablemente, los homínidos más antiguos, ancestros del ser humano, estoy hablando desde el punto de vista científico, no religioso, son los que vivieron en esta era del Mesiniense. Y fue aquí donde sucedió la crisis del Mesiniense, que es donde los científicos coinciden en que, según los hallazgos, los estudios de los estratos rocosos a lo largo de los últimos años, se ha comprobado de que el mar Mediterráneo se inundó de forma repentina, cataclísmica. En cuanto al Mesiniense, ¿qué dice la información? En breves palabras, dice: la crisis salina del Mesiniense consistió en la precipitación de enormes cantidades de sal en el fondo del Mediterráneo y su posterior desecación durante la edad mesiniense como consecuencia de la desconexión con el océano Atlántico. El déficit hídrico de la cuenca mediterránea, la evaporación en su superficie, supera la precipitación recogida, es decir, el agua del mar se evapora más rápido de lo que llueve, entonces el mar tiende a reducirse. Causó una rápida caída del nivel del agua al no contar con el aporte que actualmente viene del Atlántico, porque parece ser que durante el Mesiniense el mar Mediterráneo se aisló orográficamente. El término orográfico es un término que procede del griego, que significa o tiene alusión con la morfología de las montañas, y orográficamente el estrecho de Gibraltar, lo que es el sur de España, estaba unido en tierra sólida con el norte de África, ¿no? Lo que sería hoy la zona de Tetuán, Ceuta, Melilla. Toda esa zona del norte de África estaba unida por un estrecho de tierra donde el Atlántico quedó separado del Mediterráneo, y durante un largo periodo de tiempo ese mar Mediterráneo, al quedar aislado, pues estuvo como el mar muerto, ¿no? Empezó a acumularse demasiada cantidad de sal, lo que favoreció que el agua se evaporara más rápidamente. La calor del sol contribuía a evaporar este agua, y era más rápida la evaporación que el agua que llovía sobre ello, y el aporte de los ríos que desembocan hoy día en el Mediterráneo. Todo eso hizo que el mar Mediterráneo se desecara. Bueno, entonces esto es interesante de ver, ¿no? Realmente el mar Mediterráneo, hubo un tiempo en la antigüedad que quedó completamente seco. No tenía nada de agua. Y entonces solamente lo que era el estrecho de Gibraltar y el norte de África estaba unido por tierra mediante una serie de sucesos geológicos que vamos a ver ahora a continuación. Les invito a que lo puedan ver. Una gran parte de la extraordinaria historia del Mediterráneo guarda relación con la angosta vía de agua situada en su extremo occidental. En el estrecho de Gibraltar, solo 14 kilómetros separan Europa de África en la actualidad.
Hace unos 6 millones de años, el empuje de África hacia el norte, combinado con una bajada del nivel del mar, crearon un vasto pantano separando al Mediterráneo del Atlántico. El calor del sol evaporaba anualmente alrededor de 4.000 kilómetros cúbicos de agua de la superficie del Mediterráneo, y sin las aguas del Atlántico para rellenarlo, el Mediterráneo se secó. En tan solo 1000 años, se convirtió en una cuenca desértica de sal y lagos cáusticos. Los ríos que una vez alimentaron al Mediterráneo discurrían cada vez a más profundidad de la roca, dando lugar a un laberinto de gargantas espectaculares. Hace tan solo unos pocos millones de años, el Valle del Ródano, en Francia, debió parecerse mucho al Gran Cañón. El calor era tan intenso en la cuenca que estas cataratas se evaporaban antes incluso de llegar al antiguo lecho marino. Durante decenas de miles de años, un pantano natural entre el Marruecos de la actualidad y el Peñón de Gibraltar mantuvo controladas las aguas del Atlántico. La cuenca mediterránea continuó siendo una extensión de sal, arena y tierra cuarteada, casi sin vida. Sin embargo, a medida que África iba empujando y forzando la frontera meridional de Europa, las presiones sobre la corteza terrestre se volvieron insoportables. Las mareas debilitaron el puente de tierra y el Atlántico brotó con fuerza por encima del precipicio. Así fue como se originó la inundación más descomunal de todos los tiempos. En su punto álgido, unas cataratas enormes, de un tamaño 1000 veces superior a las del Niágara, tronaban en la cuenca. Más de 100 kilómetros cúbicos de agua pasaban a borbotones por Gibraltar todos los días. Bien, pues ustedes han podido observar a través de esa serie de vídeos de que efectivamente los científicos así lo reconocen, tal y como la evidencia de los estratos rocosos, de toda la orografía que existe en la cuenca del Mediterráneo así lo demuestra. Existió una inundación cataclísmica, una inundación repentina de una cantidad inmensa de agua que fluyó desde lo que hoy es el estrecho de Gibraltar hacia la cuenca
que en aquel tiempo estaba disecada durante el Mesiniense, para inundarla, que es lo que se le conoce como la crisis del Mesiniense, y ahí se inundó de forma cataclísmica la cuenca del Mediterráneo, con agua procedente del Océano Atlántico. Y les he mostrado esto porque es la única inundación cataclísmica que ha sucedido en el planeta. Porque ningún hallazgo científico, arqueológico, o sea, no existe absolutamente ninguna prueba de que todo el planeta se inundara repentinamente de agua, acabando con la vida en la Tierra, a nivel planetario. No existe ninguna evidencia. Existen todo lo contrario, evidencias que demuestran que durante millones de años algunas partes del planeta no han estado bajo el agua, como por ejemplo el desierto de Atacama. En algunos reportajes pude observar que es el desierto más seco del mundo y en donde no ha habido una inundación por parte del mar en los últimos 20 millones de años. Así que hay zonas del planeta como esas que no han estado inundadas por el mar desde hace muchísimo tiempo. Y el diluvio, según lo relatan las culturas antiguas, es un cataclismo que ocurre durante la existencia humana. Entonces, queda claro de que la crisis del Mesiniense, es decir, la inundación del Mediterráneo, es la única inundación cataclísmica que ocurre durante la existencia humana. No existe ninguna otra inundación en ninguna otra parte del planeta que sea a nivel mundial, no existe ninguna evidencia. Entonces, los hallazgos arqueológicos, la evidencia científica, o sea, uniendo todo el rompecabezas de hallazgos arqueológicos, científicos, en todas las partes del planeta que hasta el día de hoy se ha estudiado, todo indica de que nunca existió un diluvio universal en todo el planeta, que lloviera agua del cielo y que, o sea, eso no existe. Yo creo, la verdad, de que el relato del diluvio, tanto el de la Biblia como el de las culturas antiguas, nunca se ha entendido bien. Y nunca se ha entendido bien porque todo ha sido una mera interpretación filosófica, una interpretación intelectual, o sea, todo ha sido un esquema de la mente, pero nunca se ha ido a los estratos rocosos, nunca se ha ido a las verdaderas pruebas que pueden señalar lo que es cierto o lo que es falso, que es lo que está plasmado en la naturaleza. Porque si hubo un diluvio realmente, tuvo que dejar huella en la tierra. O sea, no puedes decir los religiosos ahora, no, existió un diluvio, pero no importa que no haya ninguna prueba, lo dice la palabra de Dios y así lo creemos. O sea, eso es una ridiculez, una auténtica estupidez. Eso es un razonamiento infantil, pueril, que pierde toda seriedad y que lógicamente hace que la inmensa mayoría de la gente pues se burle de esa actitud religiosa, dogmática, de decir, ¿no? El diluvio existió sí o sí y punto, y no me interesa lo que digan los científicos, lo que... O sea, eso no puede ser, porque si realmente existió, tiene que haber pruebas en la Tierra que lo demuestren, porque una cosa que fue tan cataclísmica, o sea, tan arrolladora, tal y como las leyendas antiguas de muchos pueblos así lo atestiguan, así como el relato bíblico. O sea, todos coinciden que fue una inundación catastrófica. Algo de tanta magnitud tuvo que haber dejado una huella. Entonces, la única que yo he podido observar es la crisis del Mesiniense. No existe otra. Y de hecho, he estado investigando en otras épocas de la Tierra, en ninguna ha habido absolutamente ninguna inundación cataclísmica. En las épocas más primigenias de la Tierra, cuando la Tierra era una bola de fuego, de magma, y ni siquiera la corteza terrestre estaba todavía solidificada, ni siquiera en esa época había agua. Y cuando se supone que empezó a haber agua en el planeta, porque se supone que asteroides que contenían agua congelada impactaron contra la Tierra, esa agua se evaporó al estar la superficie de la Tierra tan caliente y después se fue solidificando, se hizo lluvia y empezó a inundar la Tierra hasta que se formaron los mares.
Estamos hablando de épocas muy, muy antiguas, o sea, de las épocas más antiguas en las que se formó el planeta. Pero nada de eso tiene que ver con la existencia humana, que es muy tardía, muy posterior a la formación de la Tierra, y en toda esa época nunca existió ningún tipo de inundación. Entonces, está claro de que la historia de la Tierra es muy larga, muy amplia. Hay una inmensa variedad de registros fósiles, de estudios científicos muy serios y muy creíbles, que demuestran de que la Tierra ha tenido una enorme cantidad de épocas antiguas, y cada una con sus historias, desde la época de los dinosaurios hasta las grandes extinciones, que no han sido una ni dos, han sido muchas. En fin, la Tierra ha tenido una historia muy larga, muy dilatada. Si la historia de la Tierra la dividimos en varios metros de distancia, la existencia humana apenas ocupa el grosor de un pelo, es ínfima. Aún partiendo desde la teoría de la evolución, es ínfima, porque los hallazgos más antiguos de los homínidos más antiguos datan de 7 millones de años. O sea, la humanidad tiene una existencia muy breve con respecto a la amplia y dilatada historia de la Tierra. Entonces todo esto demuestra de que dentro de la época en la que el ser humano existe, la única inundación cataclísmica que realmente se produjo, una inundación de agua, fue la crisis del Mesiniense. Como digo, parte de 7 millones de años atrás, lo pueden corroborar en internet. El Mesiniense es una edad que está dentro de la época del Mioceno, que es la primera edad del Neógeno, el segundo periodo del Cenozoico. Entonces, esta es la única inundación que hay, no existe otra, ¿no? Bueno, yo pienso que por fuerza mayor la crisis del Mesiniense, es decir, la inundación del Mediterráneo, tuvo que ser el tan mentado diluvio universal. No pudo haber sido de ninguna manera otro, porque no existe ninguna otra evidencia de otro. Está claro, como ya demostré antes, de que en este tiempo en que sucede la crisis del Mesiniense, que según los científicos fue hace unos 5 millones de años aproximadamente, ya existían homínidos. Es decir, que la humanidad, desde sus tiempos más antiguos, cuando empieza a tener conciencia de su existencia, pues fue consciente de que hubo un diluvio, hubo una inundación, y así lo ha transmitido a lo largo de las generaciones en los distintos pueblos de la Tierra hasta el día de hoy. Esos relatos se siguen conservando. Y como digo, la única inundación que existe es la del Mesiniense, no existe otra. El mar Mediterráneo, durante una época muy antigua, estuvo seco, porque, como ya han visto ustedes en vídeos anteriores, el estrecho de Gibraltar está unido por tierra al norte de África, y entonces eso contribuyó a que durante varios siglos la cuenca del Mediterráneo se desecara por completo. Al quedarse desecada, el antiguo lecho marino del Mediterráneo, que se convertiría en tierra seca, pues eran inmensas fosas de sales, de lagos cáusticos, donde habría incluso posibles brechas de erupciones volcánicas, porque hoy día el Mediterráneo en su fondo marino también tiene volcanes en activo. Y bueno, pues sería un lugar inhóspito, seco, inhóspito para la vida, muy caluroso, donde no llovería prácticamente. Si es que hubiera algún tipo de precipitación en unas capas más altas de la atmósfera, esta no llegaría a la superficie del lecho marino disecado, y entonces sería un lugar muy feo para vivir, ¿no? Exactamente cómo fue, yo no lo sé, no estuve en ese tiempo, pero los hallazgos científicos demuestran de que la vida que podría haber en ese entorno sería muy escasa. No nula, porque hasta en los desiertos más calurosos de hoy día existen ciertos tipos de vida, pero sí sería un tipo de vida muy escasa. Y la única forma de vida humana que podría de alguna manera desarrollarse en esta cuenca disecada sería en los ríos europeos que desembocaran en lo que hoy es el Mediterráneo, y que seguirían su curso por ese lecho marino hasta llegar a lo que hoy son las fosas abisales. Y entonces digamos que en esas riberas de agua dulce ahí podría haber algún tipo de oasis de ciertos terrenos propicios para la agricultura. Y como digo, esto es teorizando mucho.
Hasta qué grado puede ser esto cierto o no, no lo sé. Pero digamos que eso podría ser la respuesta científica a lo que podríamos denominar el diluvio universal, de lo que tanto se habla de la antigüedad. Yo pienso que puede ser la única forma de encajar este inmenso rompecabezas, que hunde sus raíces obviamente en los mitos, pero obviamente los mitos tienen un trasfondo histórico, ¿no? Entonces, como ya existió seres humanos durante la crisis del Mesiniense, obviamente habría seres humanos que explorando, caminando, trasladándose de un lugar a otro para conseguir alimentos para vivir, pues vivirían en esos entornos, podrían haberlo cruzado. En fin, la humanidad tuvo conciencia de que ese terreno estaba seco. No había diferencia entre África y Europa, todo estaba unido bajo una misma tierra, con la única cosa de que el lecho marino del Mediterráneo, aún disecado, pero era un hundilón inmenso, ¿no? Pero a vista humana todo era un terreno seco. Entonces, claro, el asunto está de que el Mediterráneo, al estar seco, los ríos desembocar en él, pues ese agua llegaría hasta lo que hoy es la cuenca del Mediterráneo y terminaría en esos lagos cáusticos, esos lagos de agua extremadamente salada, donde el río terminaría desembocando, ¿no? Y no serían lagos muy inmensos porque la inmensa calor que hace que ese agua se evapore rápido. Un ejemplo moderno de eso lo tenemos en el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar que no crece, está por debajo del nivel del mar Mediterráneo, tiene el afluente del río Jordán. El valle del río Jordán es un valle muy fértil, la tierra es muy buena para la agricultura, pero en cuanto llega al Mar Muerto, que es un lago cáustico de inmensas proporciones de sal por metro cúbico de agua, prácticamente no hay vida marina. Y lo curioso es que cuando el libro del Génesis, hablando específicamente de la Biblia, se refiere a Sodoma y Gomorra, que dice que estaban en las riberas del Mar Muerto, dice que estas ciudades eran muy populosas, vivía mucha gente, porque dice que la tierra era tan fértil como lo fue el jardín del Edén. Es que eso es algo muy interesante de ver. Claro, no les quiero aburrir con temas bíblicos porque no estamos específicamente para eso, estamos hablando sobre el diluvio desde un punto de vista más científico, pero es interesante que la Biblia nos habla de que Sodoma y Gomorra estaban situados en una zona muy fértil. Esto lo menciona el libro de Génesis capítulo 13, versículo 10. De modo que Lot alzó los ojos y vio todo el distrito del Jordán, que todo él era una región bien regada, antes de que Jehová arruinara Sodoma y Gomorra como el jardín de Jehová, haciendo alusión al jardín del Edén. Entonces, ya Génesis 13:10 menciona de que la ribera del río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto, era una zona tan fértil, una tierra tan productiva, que allí se asentaron poblaciones importantes, edificando las ciudades de Sodoma y Gomorra, que después, pues según la Biblia, fueron destruidas por Dios. Pero el punto está de que hoy día existe ya un ejemplo que hoy se puede corroborar que es cierto, que a pesar de que el Mar Muerto, que es un mar que está a unos 400 metros por debajo del nivel del mar, la temperatura es muy cálida, muy calurosa, es un desierto, pero puede fluir la vida humana en torno al río que desemboca en este mar, que es el río Jordán, ¿no? Y que toda su ribera es una zona muy fértil antes de desembocar en un mar que obviamente está muerto por la inmensa cantidad de sal que contiene. Entonces, lo mismo puede pasar con todos los ríos europeos que desembocan en el mar Mediterráneo. Pueden haber sido ríos que hayan servido de oasis para que comunidades humanas hayan podido asentarse en sus riberas en medio de un inmenso desierto que sería la cuenca del Mediterráneo. Y entonces allí la humanidad podría haberse asentado, podría haber edificado ciudades, haber vivido. Sería una tierra fértil en estas zonas aledañas al río, antes de que éste desembocara en lagos cáusticos
de grandes cantidades de sal que habría esparcidos a lo largo del mar Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo. Porque según los científicos, el mar Mediterráneo, al estar disecado, obviamente aún así, en las zonas que hoy se observan en el lecho marino, que son más profundas, las fosas abisales, podrían haber sido antiguamente lagos de agua cáustica con inmensas cantidades de sal, donde se habría concentrado ese agua procedente de esos ríos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas comunidades que habrían sido barridas por la inundación, pues los sobrevivientes a aquella catástrofe habrían relatado un relato sobre el diluvio. De ahí puede haber venido. Teniendo en cuenta que la Biblia, cuando habla del jardín del Edén, que dice que era una zona muy bien regada, que era muy fructífera, lo asemeja a lo de Sodoma y Gomorra, a ese mar muerto, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, que era una zona desértica, no apta para la vida, pero donde sí había condiciones favorables para la agricultura, era el río Jordán de agua dulce, antes de desembocar en este mar muerto. Y lo mismo podría haber sucedido en el mar Mediterráneo, en la cuenca disecada del mar Mediterráneo. Ahí es donde yo pienso que puede existir el tema del diluvio. Ahora, si miramos el mapa y comprobamos que el mar Mediterráneo fuera realmente el lugar de escenario de ese posible relato del diluvio, la pregunta es, ¿dónde estaría el jardín del Edén? Pues algo muy curioso que yo he podido observar es que, según los científicos, en cuanto el mar Mediterráneo estuvo seco, también estuvo seco el mar Negro. El mar Negro, según los científicos, no era, en la época en que el Mediterráneo estaba seco, no era un mar. El mar Negro era un lago de agua dulce que era alimentado por el río Don, un río que procede de la zona oriental de Europa, colindando con los montes Urales y las estepas siberianas, que estarían más al oriente. Por el río Don terminaría desembocando en lo que hoy es el Mar Negro, pero que en aquel tiempo probablemente fue un gran lago de agua dulce. Y ese gran lago de agua dulce es lo que probablemente se refiera el Génesis cuando habla del jardín del Edén, que hay un detalle muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. La Biblia, en el Génesis, cuando habla del jardín del Edén, en el capítulo 2, el versículo 10 de Génesis, dice que había un río que procedía de Edén para regar el jardín. O sea, que el Edén se refiere a una zona muy amplia, inmensamente amplia, de donde procedía un río que llegaba a regar el jardín. Entonces, probablemente, a mi modo de ver, el jardín del Edén sería lo que hoy es la cuenca del Mar Negro. Esa sería la zona del jardín donde, volvemos a insistir, está por debajo del nivel del mar. Cuando una zona está por debajo del nivel del mar, las condiciones de calor y de humedad son muy altas. Entonces es más favorable para que crezca una abundante vegetación y una abundante variedad de flora y fauna. Ahí sería ese jardín del Edén. Y la zona norte, lo que sería la zona actual del este de Europa, todo eso sería el Edén. Podríamos decir que el Edén es lo que la Biblia llama a la zona este de Europa, la zona oriental del continente europeo. Ese sería, según la Biblia, el Edén, y la zona sureste de Europa sería lo que actualmente es el Mar Negro, que en aquel tiempo sería una laguna de agua dulce, porque la Biblia dice que el jardín del Edén estaba regado por un río. Y Génesis 2.10 dice que de allí empezaba a dividirse. Es decir, que este río se empezaba a dividir en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, este gran río se dividía a su vez, como dice así, ¿no? Por decirlo así, se dividía en 4 cabeceras. 2 de ellos, al día de hoy conocidos,
como es el río Éufrates, que también lo dice el versículo 14, el río Hidekel, que dice que va al este de Asiria, que según los historiadores corresponde al río Tigris. Tigris y Éufrates son dos ríos que hoy día recorren la actual Mesopotamia. Y después hay un tercero y un cuarto río, que es el Pisón y el Guión, que son ríos que hoy día no existen, pero que según la Biblia en aquellos tiempos existían. Porque de este lago, de este gran río, se dividía en 4 cabeceras. Claro, un río que se divide a su vez en 4 afluentes más, pues obviamente para que se divida en 4 afluentes más, probablemente haya entre ambos, entre los afluentes y el río principal, puede haber una laguna. Esto lo digo porque así lo enseñan los científicos, que en el Mar Negro hubo un lago inmenso de agua dulce y este, según la Biblia, se divide en 4 cabeceras. Estas 4 cabeceras podrían haber seguido su curso, teniendo en cuenta que el Mar Negro no existía, que era una laguna de agua dulce. Podría haber seguido a través de las montañas que hay en lo que es actualmente Turquía, y de alguna manera se bifurcarían esas aguas hasta lo que hoy es el río Éufrates o el río Tigris. ¿Cómo fue exactamente? No lo sé, pero me parece una interesante teoría al respecto. Ahora, ¿por qué insisto yo en que el Mar Negro pudo haber sido el Jardín del Edén? Porque hay una cosa muy interesante que no sé si algunos hayan podido caer en ese detalle. Y es que la Biblia, cuando habla del Jardín del Edén, habla algo muy interesante. Por ejemplo, dice que en el versículo 5, dice: todavía no se hallaba ningún arbusto del campo en la tierra, y ninguna vegetación del campo brotaba aún. Porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que cultivara el suelo. ¿Se referirán a estas palabras a la cuenca del Mediterráneo, que era seca, desértica, que no crecía nada, excepto en la ribera de los ríos de agua dulce procedentes del Mediterráneo que desembocaban en la cuenca del Mediterráneo? ¿Se referirán estas palabras a esa cuenca desértica que no crecía nada? Es un dato a tener en cuenta. No había hombre que la cultivara, claro. Y yo creo que ningún ser humano pudo haberse adentrado en esos inmensos desiertos llenos de sales para cultivar nada, porque si no hay agua no se puede cultivar nada. Quizás se refiere a Génesis 2.5, a esa cuenca del Mediterráneo disecada. Pero el versículo 6 dice: pero una neblina subía de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. O sea, se supone que en la cuenca del Mediterráneo había neblinas que empapaban la tierra. Puede ser, porque recordemos de que si bien esa cuenca estaba seca, de vez en cuando llegarían borrascas, llegarían anticiclones, llegarían fenómenos meteorológicos donde habría precipitaciones de agua. De ahí a que se llegaran a formar lagos o no, quitando los lagos cáusticos, no se sabe, pero lo cierto es de que había afluentes de agua, podría haber llovido agua. Tal vez se refieran a ese contexto de esa cuenca disecada las palabras de Génesis 2.5 y el 6. Bueno, es una forma más o menos de tratar de entender que por ahí debe de ir el asunto, ¿no? Algo interesante es que cuando Jehová Dios, según dice la Biblia, ¿no?, establece el jardín del Edén, en el versículo 15, crea al hombre para que lo cuide y lo cultive. Tal vez lo que hoy es el Mar Negro, si bien es cierto en aquel tiempo había una laguna de agua dulce y un río que lo regaba, tal vez esa tierra necesitaría mano de obra humana para trabajarla para que fuera fructífera, porque dice que el Dios estableció al hombre para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, era una tierra que necesitaba ser trabajada. Igual no era tan frondosa en vegetación y en animales como los religiosos han creído, han teorizado. Eso es otro detalle a tener en cuenta. Pero el punto que más me llama la atención es el que dice el libro de Génesis capítulo 3 respecto a la entrada al jardín del Edén. Dice que solamente había una entrada, una salida. En el versículo 24 dice: de modo que expulsó al hombre y al este del jardín del Edén, la zona este, la zona oriental, apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida.
Parece ser que la única entrada y salida a este jardín del Edén era un pasadizo o una zona estrecha donde por donde el hombre fue expulsado. Bueno, si observamos el mapa del Mar Negro, el estrecho del Bósforo es el único acceso al día de hoy marítimo, es decir, que está al nivel de las aguas, para entrar en el Mar Negro. Pero lo curioso es que este estrecho está hoy día situado en la parte sur de nuestras coordenadas. No está en la parte este, sino en la parte sur. Pero, quitando esa grave diferencia, observe usted que el Mar Negro, orográficamente hablando, es decir, en su morfología terrestre, el único acceso es el estrecho del Bósforo. Si usted le quita todo el agua al Mar Negro, lo deja disecado, se ve como una especie de inmensa llanura que estaría hoy día por debajo del nivel del mar, donde habría un lago de agua dulce central, y en la única salida a este Mar Negro, a esta cuenca disecada del Mar Negro, que sería una zona frondosa, es el actual estrecho del Bósforo, una zona que apenas tiene 5 o 6 kilómetros de amplitud, en algunos puntos hasta 14 kilómetros, pero poco más. Es una zona muy estrecha. Bueno, en el apartado de Wikipedia del eje terrestre, es interesante observar que, no se lo voy a leer porque es bastante complejo, pero en este apartado del eje terrestre lo que viene a decir los científicos es que el eje de la Tierra no siempre ha estado igual. La Tierra está ligeramente inclinada, unos 23 grados y medio inclinada sobre su eje, pero según este apartado de Wikipedia, cada 22.000, 25.000 años aproximadamente, este eje ha ido bamboleando, se ha ido moviendo. Es posible que si contáramos varios ciclos de 25.000 años hacia atrás, llegáramos a la época del Mesiniense, y es posible de que pueda existir la posibilidad de que la Tierra estuviera ligeramente inclinada de forma diferente a como está ahora, de tal manera que lo que hoy es el sur del Mar Negro, en la época de la catástrofe, fuera la zona este, porque la Tierra podría estar inclinada en su eje terrestre. Es una interesante posibilidad. Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. El capítulo anterior habla de los descendientes de Noé, de sus familias, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 2, aconteció que al ir viajando hacia el este, Génesis 11, 2, aconteció que al ir viajando hacia el este, es decir, la familia humana era un solo grupo. Salieron del arca, Noé y su familia, tuvieron hijos. El capítulo 10 nos habla de unas 70 familias aproximadamente que surgieron entre la segunda y tercera generación contando desde Noé. Pero todos ellos hablaban un solo idioma y eran un solo grupo de personas. Entonces dice que ellos viajan hacia el este, hasta que finalmente descubrieron, según dice el versículo 2, una llanura valle en la tierra de Sinar, que correspondería, según los historiadores, con la antigua Mesopotamia. Pero claro, si usted coge las coordenadas actuales y va hacia el este hasta llegar a Babilonia, usted tendría que partir de lo que hoy es Palestina. Desde las coordenadas actuales de norte, sur, este, oeste, usted parte desde Palestina, va hacia el este, hacia la zona oriental, y entonces ahí llega a lo que es Mesopotamia. Pero si usted va desde las montañas de Ararat, que es donde estaba, las montañas de Ararat, donde estaba el arca supuestamente, y esto lo cambiamos de eje para que las montañas de Ararat, en vez de quedar al norte de Mesopotamia, quedaran al este, entonces en el este sí llegamos hasta la zona de Babilonia, donde se supone que se edificó la Torre de Babel. Es otra interesante posibilidad. Bueno, que realmente sucediera sí o no, no lo sé. Nadie estuvo en aquel tiempo. Yo sé que aquí dice la Biblia que este grupo de seres humanos viajó desde las montañas de Ararat, donde se quedó el arca, hacia el este,
hacia la zona oriental, y entonces llegaron hacia lo que sería Babilonia. Pero las montañas de Ararat están al norte de Babilonia, al norte de Mesopotamia. Entonces, o se contradice la Biblia, o el eje de la Tierra en aquel tiempo era distinto. Solo caben esas dos posibilidades. Bueno, según los científicos, el eje terrestre se ha modificado durante miles de años, ha tenido sus ciclos, y eso podría respaldar lo que dice la Biblia respecto a ese eje de la Tierra, que no siempre ha estado inclinado 23 grados. Usted analice e investigue y podrá ver de que este eje terrestre a veces ha cambiado de forma muy drástica, ¿no? Y quién sabe si la inundación repentina del Mediterráneo también pudo contribuir a que este eje de la Tierra se modificara, no lo sé. Es una interesante posibilidad. Lo cierto es de que Génesis 11, 1 y 2 dice que esta familia humana que sale de las montañas de Ararat, de donde había quedado el arca y donde Noé y su familia habían tenido descendencia, hasta contar unas 70 familias, si analizamos el capítulo 10 de Génesis, y viajan hacia el este hasta llegar a Babilonia, a Mesopotamia. Babilonia es la ciudad que se construyó después de la Torre de Babel, ¿no? Porque usted analiza el capítulo 11 de Génesis y ahí se habla de la Torre de Babel. Entonces, de las montañas de Ararat hacia el este, lo que está es el mar Caspio, no Babilonia. Babilonia está al sur. Entonces, o el eje de la Tierra estaba cambiado, o la otra posibilidad es que la Biblia esté equivocada cuando dice el este. Y en vez de decir al este, tendría que haber dicho hacia el sur. De las montañas de Ararat, que estaban al norte, viajaron hacia el sur hasta llegar a Mesopotamia. De todas maneras, la cultura sumeria tiene muchos relatos de torres de Babel, ¿no? Nabucodonosor II se jactó de que quería reedificar la torre de Etemenanki, que era la antigua torre de Babel, una torre legendaria que había en la antigua Babilonia, y que Nabucodonosor II creía, era un rey que vivió en el siglo VI a.C., y que creía de que era la torre de Babel. En fin, son interesantes posibilidades, ¿no? Yo creo que este es, digamos, las pruebas más cercanas a la realidad de lo que hoy día es, que el mar Mediterráneo pudo haber sido esa tierra desértica, inhóspita, a la cual fue expulsado Adán y Eva para que cultivaran el suelo con el sudor de su frente, una tierra desértica, seca, donde no crecería nada, excepto en las zonas aledañas a los ríos europeos que desembocarían allí, y que allí probablemente fructificó la familia humana, una vez expulsado del jardín del Edén por este estrecho del Bósforo, en el cual probablemente pues Dios pondría dos espíritus, ¿no?, para custodiarlo, para evitar el acceso a esta cuenca del Mar Negro que correspondería al mítico antiguo jardín del Edén. Probablemente el jardín del Edén estuvo en lo que hoy es el Mar Negro, sepultado hoy día bajo las aguas. Y según la Biblia eso duró unos 16 siglos, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén hasta que llegó la inundación del Mediterráneo. Pero claro, la cronología bíblica lo sitúa en el año 2370 a.C., el diluvio. Los científicos la sitúan hace 5 millones de años. Las fechas de ninguna manera cuadran, pero lo cierto es que este suceso de la inundación del Mediterráneo y del Mar Negro quedó plasmado en la memoria humana. Hubo seres humanos que vivieron en esa época, ya lo hemos demostrado antes, y que sea cuando sea que esto realmente ocurrió, lo cierto es que ha habido una inundación del Mediterráneo que anegó todo el mar Mediterráneo, anegó el Mar Negro, y que si realmente hubo una arca en donde se salvó Noé y su familia, este arca quedaría embestido por estas aguas catastróficas, ¿no?, que llegaron procedentes del Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Se calcula que pudo haber tardado 1 año, 2 años, no se sabe. Según la Biblia fue más de 1 año que hubo el diluvio. Y lo cierto es que según la Biblia este arca quedó anclada en las montañas de Ararat. Las montañas de Ararat es una zona muy amplia,
no es precisamente un monte, sino que es una zona muy amplia, y quizás el arca de Noé, pues a medida que las aguas procedentes del Atlántico iban inundando el Mediterráneo y de aquí llegaban hasta el Mar Negro, probablemente iban empujando el arca hasta que, una vez que la inundación se detuvo, el arca pudo quedar anclada en estas orillas. Es una teoría. Bueno, para teorías mejor dejemos a los científicos, pero una vez que yo hace ya un tiempo atrás descubrí esta interesante posibilidad, siempre tuve ganas de hacer un vídeo para compartirlo con todos ustedes. Comenten sus impresiones, siempre con respeto. Cualquiera es libre de creer o no creer en estas cosas. Y quería transmitirles un afectuoso saludo. Muchas gracias por vernos en este vídeo.